Josué le recordaba a Israel, cuando entraron a la tierra prometida, de que cuando el rey de Moab contrató a Balaam, adivino, para que los maldijese, el Señor no permitió que los maldijeran. Y también se lo recuerda a Edras, ¿cierto? En la historia, la suerte de Balaam fue mala porque fue destruido por los pueblos impíos que hicieron guerra a Israel. Pero Balaam, tomado por el Espíritu de Dios, profetizó 4 bendiciones. Y 2 cosas voy a tomar para hacer un pequeño recuento de lo que fue el domingo anterior. Entre esas 4 bendiciones está la condición de Israel como león, como león que va a prevalecer sobre su enemigo. Pero lo más importante, a mi juicio, de lo que he visto ahí en la Escritura, y ustedes podrán juzgarlo por la Escritura, son 2 cosas que se dijeron. En número 22, del 8 al 9, cuando empieza su primera locución, ante la petición de Balac, que le pedía que maldijese a Israel, lo llevó a un lugar alto para que lo viera y lo maldijera, según el poder de adivinación que él veía ahí. Amenazado por el ángel, que le decía que no podía decir ninguna cosa que no le dijese el ángel. Por temor de eso, Balaam no dijo cosas que no le dijera sino solo Dios. Por lo tanto, así fue que se impidió, por la coerción de este ángel, a este profeta, a este falso profeta, a este adivino, que maldijese a Israel. Por lo tanto, lo que salió de su boca fue puro, solo por esa vez. Y entre las cosas que dijo fue lo siguiente. Él tomó su palabra y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob. Ven, execra a Israel. Miren lo que dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Y luego finalmente dice en el verso 10: ¿quién contará el polvo de Jacob? O sea, la promesa de Abraham era que sería como la estrella del cielo, similarse. O el número de la 4ª parte de Israel. Acuérdense que no se puede contar la generación de los justos. Aquí sigue la enseñanza misma, ¿no? Muera mi persona de la muerte de los rectos. O sea, está diciendo de que la generación de Jacob, la descendencia, lo que le dará esta bendición o estas promesas, su gente recta. Y mi postrimería sea como la suya, lo cual no alcanzó porque murió con la muerte de los impíos. O sea, él deseaba la muerte de esas personas. Bendecía. ¿Podía él entonces maldecir al que Dios no había maldecido? No lo podía maldecir. Y vamos a ver que es muy imposible. Dios no puede maldecir lo que él ha bendecido. Pero no porque él se case a sí mismo, sino por su misericordia. Recuérdense que Israel fue perdonado por Dios cuando se rebeló contra Moisés, ¿cierto? Y ellos no entraron por su justicia al territorio, lo tuvimos el domingo pasado, sino fue porque Dios le quiso confirmar la promesa hecha a Abraham. Por eso esa vez no hizo ordenado al pueblo y lo consumió, como veíamos en el domingo anterior. Porque Dios había hecho una promesa de que los hijos de ellos le darían. Pero la promesa Dios la guarda con los que le temen, ¿cierto? Con los que le temen. Dios no va a maldecir a Israel porque hay algo en él que impide que sea maldito. Entonces diremos son las personas. Israel, habiendo salido de Egipto, cruzado el Mar Rojo, llegando a Oreb, habiéndole Dios revelado la ley, habiendo oído la palabra de Dios desde la montaña que ardía, cuando se desapareció 40 días, 40 noches de ellos Moisés, porque subió al monte a recibir la ley y hablar con Dios, ellos hicieron un becerro y se volvieron a idolatría rápidamente. Dios no lo destruyó ese día porque Moisés le rogó por ello, y no que Dios haya consentido con el ser humano, sino que conforme a lo que él había dicho, ¿no? De que él había prometido a Abraham que la tierra que entrarían a poseer la darían los descendientes de Abraham. Pero ellos no le heredaron por su rectitud. Lo leímos, ¿cierto? No por tu rectitud de poseer la tierra, sino porque Jehová aquí se acordó de la promesa hecha a los padres. Por lo tanto, descartemos, por favor, que la bendición son del pueblo de Israel. Ellos son benditos no por sí mismos, no porque ellos sean rectos,
son benditos porque Dios en ellos hay alguien que bendice. Hay alguien en ellos que trae esta bendición. Y Balaam lo dice, número 24, 17. ¿Qué es lo que dice ahí? Muy lindo como lo dice, ¿eh? Yo me emociono mucho cuando leo estas partes, porque Dios está hablando aquí en nuestro Salvador, dice, y este profeta lo podía ver por medio del don de la visión. Dice, verélo, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Es decir, lo está viendo ahora en la visión. Dice, verélo, dice, mas no ahora. O sea, estaba viendo anticipadamente algo que no había ocurrido todavía. Dice, verélo, dice, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Este hombre era de Mesopotamia. Por eso es que los sabios esperaban esta promesa. Y esta fue una de las promesas que fue conocida en los mesopotamios. Por eso esperaban la estrella. Saldrá estrella de Jacob, levantaráse centro de Israel, herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Es decir, a todas las naciones de serpientes de Set. Vean ustedes cuáles son las naciones de serpientes de Set, si hay ahí enemigos de Israel o no. Verán ustedes, eso es trabajo para los que les gusta conocer la palabra. Pero aquí, ¿quién será esta estrella? Los sabios de Oriente dijeron, su estrella hemos visto. ¿Cierto? Entonces para ellos era señal. Esta estrella del nacimiento del rey de Israel. ¿Dónde está el rey de Israel? Dice. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Bueno, ¿por qué entonces Dios no podía maldecir a Israel? Porque había uno en la simiente que era bendito, en quien todos nosotros seríamos bendecidos. Si Dios maldice a Israel, si Dios desecha a Israel por la idolatría, el descendiente que trae la bendición al mundo no se habría manifestado. Dios mismo se habría cortado nuestra esperanza. Pero por su misericordia no lo hizo. Porque el pueblo era duro de cerviz, como el mismo se lo dijo Dios, como lo dijo Esteban antes que lo apedrearan. Era duro de cerviz, circuncisos de corazón y de oído. Entonces miren, mis hermanos, como un pueblo tan maligno, rebelde a Dios, que no, en cuanto a naturaleza humana, nosotros no podemos considerarnos lejanos a ellos, porque si Dios nos visita en nuestros corazones y con su espíritu estaríamos igual que ellos. Pero este pueblo era bendecido, era bien tratado por la fe de sus antepasados. Y por amor a ellos Dios se comprometió de hacerles bien. ¿Cierto? Pero diremos, ¿Dios los dejó sin reprensión? No, los reprendió duramente. Pero los que de ellos aguardaron esta promesa, en ellos Dios, ¿cierto?, se complació. Recuérdense que los días de Dios dijo, me he reservado 7.000 que no han doblado las rodillas delante de Baal. Dios, de ellos, de estos que andaban por fe y no por vista, que obedecían estas promesas, la bendición de Dios, eso es lo que Dios se agradó. De los cuales debiéramos también ser nosotros. Pero lo que digo aquí es que miren cuán grande es el amor de Dios que tuvo con nosotros, que pudiendo habernos desechado, toda nuestra esperanza soportó a Israel para no maldecirlo a causa de la bendición que había preparado. Dios había preparado la tierra prometida para la bendición. ¿Cuál era la mejor bendición que Dios le prometió a Abraham? Dice que a tu simiente le daré este territorio después de ti. Vemos que Israel estuvo en el territorio todo el tiempo, tuvo 70 años cautivos, se desaparecieron en manos de los asirios al reino de Israel, luego cayeron en manos de los griegos y de los romanos, en el año 135 después de Cristo, después de la revolución de Barcochea, que se rebelaron contra los romanos, fueron expulsados del territorio para no volver nunca más. Hasta el año 1948 que volvieron, pero no han reedificado el templo, a diferencia cuando volvieron en el tiempo de Esdras y Nehemías. ¿Cierto?
Jerusalén se hizo famosa por matar a los profetas, que eran enviados a ella. Nosotros, entonces, ¿qué observamos aquí? De que Dios mantuvo la promesa solamente por su rectitud y por su amor para nosotros. Es decir que, si yo soy bendecido con esta bendición de este rey, de este centro de Israel, porque si me preguntaran, bueno, ¿tú crees que Jesús es el rey de Israel? ¿Qué es lo que declaró Natanael respecto de Cristo? Cuando ve a Jesús, ¿qué dice? Cuando le dijo, te vi debajo de la higuera, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hijo de Dios equivale a decir Rey de Israel. Ojo, ya lo saben. ¿Y saben por qué? Cuando le preguntan por qué Jesús es el Hijo de Dios, porque el Rey de Israel, que Dios que gobernara para siempre, Dios le llama a su Hijo. Esa es la explicación. No hay otra explicación. Bíblica. Y la otra que podríamos decir que le declaró Hijo de Dios por la resurrección es por el evento de levantarlo, ¿cierto? Para confirmar lo que había hecho antes, como recompensa. Pero la promesa es esa. Entonces, podríamos decir nosotros que la bendición de Israel es nuestra. ¿Por qué voy a maldecir al que Dios no ha maldecido? ¿Lo ha bendecido o lo ha maldecido? Lo ha bendecido. Porque la bendición de Abraham era un rey. Cuando Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de Dios. Serán benditas todas las F de la tierra. Traducido. Entonces la bendición que hablaba Balaam, que Dios no había concedido respecto de este rey, se traspasa a toda la gente. Porque Jesucristo vino a morir, no por los pecados del pueblo de Israel solamente, sino por los de todo el mundo, como dice el apóstol Juan en la primera carta. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. Por eso, la exhortación de Jesús a Nicodemo es: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para que condene al mundo, maldición, sino para que el mundo sea salvo por él, bendición. Entonces la bendición de Dios es el perdón que nos ha otorgado nuestros pecados por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y nos lo ha constituido por rey al levantarlo de los muertos. Porque decía la Escritura, veía el Señor siempre delante de mí. Está a mi diestra, dice, no seré confundido. ¿Por qué? Porque la esperanza nuestra es en Él. Imagínense que muere y queda ahí. Seríamos confundidos en nuestra esperanza, por supuesto. Pero no hemos sido confundidos. Da testimonio de los discípulos que resucitó y que está a la diestra. Por lo tanto, todas las promesas de Dios siguen siendo en Él, sí, y siguen siendo en Él. Amén. Quiero decir que en este año que iniciamos, somos benditos. Ni el peor de los agoreros y magos puede maldecirnos. ¿Me entienden lo que quiero decir? No hay augurio contra Israel. Yo me lo apropio y digo, no hay augurio contra Miguel Herrera, contra los hermanos de la iglesia. No hay ninguna cosa que el enemigo pueda hacer, sino aferrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesús de Nazaret, al Rey de Israel, al que Dios levantó de los muertos, dando testimonio de que era justo. ¿Cierto? No hay ninguna maldición que pueda tocarnos. Y la misma muerte huye de nosotros. Porque del día postrero bastará la voz del Hijo de Dios para levantarnos de ella. Cumpliendo lo que dice el cántico de Ana. Pero que hay que aguantar el desprecio por ser creyente y bienaventurados somos. Miren la recompensa. ¿Vale la pena el pago? No pagamos nada con nuestro sufrimiento. Pero si hay que perder algo, ¿qué ganamos? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Este mundo está condenado a desaparecer y todo lo que hay en él. Y viene un mundo nuevo, lo queramos o no, algún día esto se efectuará.
Debemos saber nosotros si estamos traspasados a esa reina de esperanza. Entonces, mi hermano, tiene esta bendición de Dios, que ningún mago, astrólogo, encantador, adivino puede encontrar eso. Ninguna maldición puede encontrar eso. Porque si Dios justifica eso, ¿quién condenará? El Señor Jesús es el que murió, el que resucitó de los muertos. ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? Si usted está unido en amor al Señor Jesús por esta bendición del perdón de los pecados, nada lo puede maldecir. La muerte simplemente es la ballena de Jonás. Por un ratito lo va a tener en la garganta, pero después lo va a tener que vomitar en la tierra. Y va a salir a vida eterna en el día de la resurrección. Esa es la señal que Jesús nos dejó. ¿Sí? Así que es maravilloso que este pueblo, siendo tan indigno, tenía una muy grande promesa. Y no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Israel entonces era portador. ¿De qué era portador? De la bendición más grande que Dios pudo hacer alguna vez a alguien. De traer a través de un descendiente, ¿cierto? El perdón de los pecados. Recordemos lo que leímos también de Miqueas, tal como lo pasamos el día de la reunión. Miqueas 5. Miqueas 5:2. Profetas. El poder legislativo. ¿Sabes lo que es el poder legislativo? Cuando habla la... ¿Cuál es el poder legislativo de este país? La Cámara, el Congreso. La Cámara de Diputados y el Senado. Los diputados proponen las leyes, los senadores las estudian y las aprueban. Y le puede dar alguna observación. Entonces, un legislador es uno que dicta las leyes. ¿Quién era el legislador de Israel en el tiempo de Egipto, cuando fueron sacados? Moisés. Pero aquí habla de un legislador, porque otro que dará las leyes. En otras partes dice legislador, está el tercer tiempo dice Señor. Mas tú, Belén, Efrata, pequeña para ser el pillares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son, enigmático versículo para algunos, desde el principio, desde los días del siglo. ¿Cuál es el principio? Aquí no está diciendo que este legislador, sus días son desde el principio. ¿Cuál es el principio? Desde los días de la creación. Por eso Juan decía que era antes que él. Bueno, aquí dice entonces, más adelante, verso 4, Miqueas 5:4. Y estará y apacentará con fortaleza de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Asentarán, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Es decir, a través de este gobernante van a ser engrandecidos hasta los fines de la tierra y va a estar, y dice, y va a apacentar con la fortaleza del poder de Dios. Entonces, ¿quién será este Señor? Será un pastor de Israel que traerá grandeza. Entonces los antiguos leían estas cosas y se alegraban, veían el futuro promisorio que tenían en esta promesa, ¿cierto? Y más adelante, lo que yo les hablaba,
Miren, en Miqueas 7, versos 9 dice: la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio. ¿Cuándo lo va a hacer Dios? Miqueas 7, 9. La ira de Jehová soportaré. ¿Quién lo está diciendo? ¿Una persona o el pueblo? Dios no es el que está soportando la ira del mismo. Pero dice, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. ¿Quién pecó contra Dios? El pueblo de Israel, su rebelión. Hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio. Él me sacará a luz y veré su justicia. Entonces Dios hará juicio y traerá justicia. Entonces ellos soportaban el castigo y el juicio de Dios. Soportaban el castigo y el juicio de Dios, los verdaderos creyentes, pero esperaban en el Dios que trajera también su justicia. ¿Qué les parece? En el versículo 14 dice: apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña en medio del Carmelo. Páscate en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como en los días que saliste de Egipto. ¿Qué maravillas podrían ser como los días que salieron de Egipto? Si yo me recuerdo de Egipto, digo 10 juicios, más la lectura más rojo, más lo que Dios los protegió en el desierto. Luego dice: navegarán en polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, desfavorecerán de Jehová nuestro Dios y temerán de él. ¿Quiénes son estos que van a demorar, van a temer y se van a desfavorecer? Son las naciones que hicieron estragos en Israel. Pero Israel está soportando el juicio de Dios hasta que llegue el momento en que él haga justicia. ¿Y quién será este que antes se anunció? Un legislador hará. Porque en el legislador que hará será pastor de Israel y le traerá grandeza. Luego dice que ellos lamerán el polvo, dice, los que lo van a afligir. Pero ¿cuál es el día en que Dios trae este juicio? Que trae esta bendición, donde podríamos decir, se acabó el tiempo de sufrimiento de Israel y ahora viene el tiempo de la bendición. El día en que Dios haga juicio, como dice en el versículo 9. Él me sacará a luz y veré su justicia. ¿Cuándo? ¿Cuál es la señal? Que estos días se cumplieron ya. Viendo veréis y no entenderéis. Fíjense que nos cuesta ver que somos benditos. Nos cuesta. Porque andamos como hombres, como mujeres normales. Vemos la bendición por lo que tenemos puesto. Pero hay algunos que la Biblia dice, ricos somos en fe. Y eso parece una frase cliché que llega a dar asco a algunos decirlo. Porque dicen, es una excusa para no aceptar la realidad que se vive. Pero la realidad es una sola, vamos todos a morir un día. Más pobres, más ricos uno, un cajón de madera, otro de manzana, un cajón de manzana. Me importa poco lo que se da la suerte de mi cuerpo, porque no se siembra lo que va a salir. No se siembra lo que va a salir. La gente, por mucho que arregle esto, no va a salir mejor de lo otro, porque Dios nos dará un cuerpo nuevo, semejante a los ángeles de Dios, semejante al Hijo de Dios. Pero, ¿cómo Miqueas, y me estoy poniendo exquisito quizás, da a entender cuáles son los días que Dios acaba el castigo y el juicio sobre Israel y trae el día que lo saca a luz?
y haga juicio respecto a los que le juzgaron en ellos sus iniquidades también, que fueron todas las naciones que los asolaron. ¿Cuál es la señal? Primero, que ellos llevan el castigo y lo soportan, como un hijo que es corregido del Padre. Está escrito en la palabra: el Señor a que daba castigo. Porque hay otros hijos como Esaú, que Dios no le dejó descendencia. ¿No dice la Biblia? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y no les quedó descendencia. Pero Israel, a pesar de que los castigó y murieron muchos, siempre quedó remanente. Porque Dios en ellos quiso cumplir su promesa. En los que en él esperaron, en los que se humillaron ante el castigo de Dios. En los que esperaron que él un día hiciera justicia. Eso es más cierto que esperar que la Corte Suprema haga justicia. De cualquier país. Porque la justicia de este país y del mundo se hace en virtud de otros intereses, que no son generalmente los de las personas equivocadas, que están siendo dejadas. Todos nosotros esperamos en ese día. Hoy también no me dirá que vivimos una situación agradable. En este país todavía no está derecho, en otros países peor. Esperamos en el día en que Dios haga juicio. En que saque a luz la verdad. En que todos los que hoy se levantan, ¿cierto?, con soberbia y hablan, Dios les calle la boca. Porque Él hizo justicia. Y en los días de Miqueas que había justicia también. Entonces ellos esperaban a los redentores en la misma esperanza. Pero hay algunos que, si no hubo una respuesta a los 30 minutos, no esperan nada. Bueno, son las mujeres que les falta aceite de la palabra y se adornan. Los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas y se rejuvenecerán. ¿Como quién? Como el águila. Yo en la esperanza me renuevo día en día. ¿O no? El nuevo hombre es viejo en el interior o es nuevo. Se renueva día a día. Ese es el águila. Porque bueno, todavía están esperando algunos que se rejuvenezcan físicamente. Para Dios no hay ninguna condición posible, si quiere probar los días. Ya hemos vivido 900 años los antiguos antepasados antes del diluvio. Pero hoy para nosotros, sabiendo que no podemos vivir más de 120 años, porque Dios lo dijo, y porque también lo dijo David, los más fuertes llegan a los 80, nos renovamos nosotros en la esperanza. En la esperanza en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la señal que podía olfatear un profeta para decir: miren, yo estoy seguro que estos son los días en que Dios va a sacar a luz nuestro juicio y va a sacar a luz su justicia? ¿Cuándo? Olfateo espiritual. Yo no veo ningún carro todavía reunido, pero puedo creer que son los días. La señal va por otro lado. Dios, antes de hacer juicio, porque está diciendo eso, que espera juicio, ¿cierto? Haga mi juicio, o sea, que juzgue todo lo que me han hecho a mí injustamente. Se refiere que hará juicio sobre el mundo, porque si va a juzgar a Israel, va a juzgar al mundo, a todos los que no, a todas las naciones que se lo cargaron, como dice el otro profeta. Pero ¿cuál es la señal que está cerca de ese día? Que se olfatea y usted. Claro, primero, podríamos decir que parte por la idea de que vino un legislador, que Dios va a levantar en Israel, en Belén. Y otra cosa es que Dios, para juzgar a los demás y bendecir a Israel, tiene que perdonarle sus pecados. Traer el perdón de sus pecados. Esa es la señal del fin del mundo. Díganme ustedes, si no está sellada su suerte, gracias, si no está sellada su suerte, por solo ese hecho, hoy delante de Dios, tenemos que esperar mucho tiempo para saber lo que va a pasar en el juicio de Dios en el día posterior. Jesús decía, en la reunión anterior lo vimos, ¿cierto? ¿Qué decía el Señor? El que cree en mí, mire que cuesta decir, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Y el día postrero, ¿qué es? Día de
el juicio. Usted tiene el veredicto antes del juicio. Es como que me dijera Dios, no entre a la Corte Suprema, ya te absolví. Ya sabes lo que va a pasar en el día final. ¿Qué les parece? Entonces, la señal de que el fin del mundo viene es que el Señor ha traído este mensaje de perdón. Porque el que lo recibe, no recibe el juicio. Pero el que no cree, va a ser juzgado con las otras naciones que no creyeron en el nombre del Señor. Y Miguel lo veía. Y veía ese día cerca. Porque miren cómo lo veía. Y aquí veo, aquí está la señal. Dice, estos que no han hecho las cosas van a lamer el polvo, dijo. Pero miren lo que nos pasa a nosotros hoy ahora. Dios trae de Belén un señor, ¿cierto? O la estrella de Jacob, ¿cierto? ¿Quién será esta estrella? Un cetro, un rey que se levantará. Y miren lo que dice a continuación. Todo esto del rey relacionado con esto, dice, verso 18, Miqueas 6, 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? No detuvo para siempre su enojo. Por eso que estos esperaban, eran muy sabios. Miren, cuando Moisés se juntó con Dios, se juntó a declarar el nombre de Jehová. Yo estaba chico, lo leía, y nunca lo entendía. ¿Por qué está todo el día declarando el nombre de Dios? ¿Qué es declarar el nombre de Dios? Muy sencillo, si no es tan difícil. Jehová. ¿Qué dice? Fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira, grande en misericordia, pero que no le damos la inocencia al perverso. Es todo lo que debe usar de Dios para poder ser salvo. ¿Esto por qué se humillaban delante de Dios y esperaban el juicio? Porque Él no se enoja para siempre, sino que al final tiene misericordia de los que se humillan delante de Él. Por eso es que estos esperaban calladitos el castigo del Señor, mientras eran asolados por otros pueblos. Imagínate cuántas veces el pueblo de Israel, creyente, padeció justamente por la impiedad de los príncipes de Israel que hacían y deshacían, y sometían al pueblo las aflicciones y los tomaban otros pueblos por causa de su impiedad. Bueno, toda esta gran remanente, estos 7.000 de todos los tiempos, esperaban en Dios que Dios hiciera justicia, hasta que viniera este Mesías. Pero ¿qué señal había de que esto viniera? De que iban a lamer el polvo los enemigos que los habían destruido. Que Dios perdonaría sus pecados. ¿No ves que Él no se enoja para siempre? Dice, no detuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Y aquí voy yo y les voy a decir, ¿quién de ustedes no va a estar en el reino de Dios? Se lo voy a decir hoy día. Cualquiera de ustedes que pasa el día y no perdona a su hermano, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni de lugar al diablo. Los que pasan el día y no son capaces de perdonar a su prójimo, ¿cierto? A uno nos pueden hacer cosas terribles, pero recuerden que ustedes también han sido perdonados. Y Jesús mandó que si no perdonamos, no seremos perdonados. Es decir, los que entienden este espíritu son perdonadores, porque ellos también han recibido el perdón. Y la señal del perdón está en ellos, y por eso ven que el fin del mundo se ha acercado. Antes de hacer un juicio sobre el mundo, a nosotros ya nos ha sellado. Y el sello de Dios es el perdón de nuestros pecados escrito con el dedo del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Lo dice el apóstol Pablo. Somos carta de Dios escrita, no en piedra, como la ley que Dios escribió en Oreb, en piedra, sino en tablas de carne y de corazón. Dios es amador de misericordia. No detiene su enojo para siempre. Y nosotros nos enojamos para siempre con las personas y no las perdonamos. ¿Qué creen ustedes que vamos a engañar a Dios en el reino que viene? ¿Qué se está pensando? Y lo digo a la carne que nos habita, ¿cierto? Porque por el Espíritu sabemos que no es así. Si Él no detiene para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Les voy a poner algunos ejemplos del Antiguo Testamento.
Es cosa que usted se acuerde. Cuando alguien no le hace misericordia a otro, ¿qué hace Dios? Búsquenlo ustedes. Él es así. ¿Y por qué yo sé que viene mi juicio? Porque Dios ha perdonado todos mis pecados. Porque los cargó a su Hijo. Se ha olvidado de mis iniquidades. Yo no me puedo olvidar de lo malo que he hecho. No lo puedo olvidar. Y me persigue. Y soy como David dice, de los pecados de mi mocedad no te acuerdas. Pero sí creo que Dios no miente cuando dice que Él los cargó en su Hijo. Y en mi corazón hay algo de tranquilidad en eso. ¿Cierto? Y cuando leo la Escritura que dice servir, sin duda no lo he visto en ninguna persona con facilidad, eso de que se olvide de lo que le han hecho. Porque todos nosotros por naturaleza somos rencorosos. De hecho, de esas pasiones son las que se provocan la guerra en el mundo. Pero voy a lo que dice. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. ¿Y cómo muestra esta misericordia? Como Dios los habría de perdonar y los amó siempre. ¿Cuál es la gran manifestación de Dios en amor hacia ellos? Les mandó al legislador, que los iba a pastorear y iba a morir también por los pecados de ellos. Entonces Dios se nos ha mostrado favorable. Dios es por nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces el hecho de traer al Redentor que moriría por los pecados del pueblo significa que Dios no se ha airado para siempre con nosotros. Él detuvo su enojo. Y de hecho el Evangelio que predicamos, en la enseñanza de la salvación se dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, estamos en paz con Dios. Dios ya no es el enemigo, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Porque Él nos ha bendecido con el perdón. Amén. Nos ha bendecido con la señal de salvación en los corazones de creer que Jesús murió por nuestros pecados. Porque no es sino amador de misericordia y no tiene ni guarda rencor ni ira para siempre. El que se arrepiente de sus pecados recibe perdón. Por eso nuestro Dios, que es amador de misericordia, nos mostró a su Hijo Jesús de la manera que lo hemos visto. Dice, Él tornará a tener misericordia. Miren la certeza de este profeta. Es cosa que ustedes vean que día está viviendo Miqueas. En los días de Ezequías, rey de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, es decir, cuando estaban viendo los asirios dejando la terrible destrucción con las 11 tribus que se habían rebelado contra Israel. Samaria era la capital del reino de Israel, a lo que se sabe. Pastor, de este capítulo 7, ¿se puede decir que está hablando del Armagedón? Dios cuando hace juicio nos mete dentro de la promesa de Israel. Es decir, como Dios no le gusta hacer juicios parciales, porque si no quedaría nadie en vivo por lo que entiende la Escritura, va a haber un único juicio final de todas las naciones. O nos juzga aparte a nosotros, y a Israel por otro lado habría dado juicios, pero Él juntó todos los juicios en uno solo, porque nos ha incluido en la heredad de Abraham por la fe. El creyente es bendito con Abraham. Por lo tanto, si somos simiente de Abraham y herederos de las promesas, todos los que estemos en esa ciudad de la noche tendremos la suerte de los descendientes de Abraham. Perdón de pecado, no toma la iniquidad de Dios y hará juicio sobre todos los que se le hicieron daño. Eso es lo que debemos hacer, sobre todos los enemigos. Pero Dios no se enojó para siempre con Israel. ¿Por qué? Porque en esencia Él es amador de misericordia. ¿Qué les parece? Entonces nosotros que somos hijos del gran Dios, somos superiores a Él, nos perdonamos los demás. ¿Qué les parece? Si no entendemos este asunto y hacemos todavía excepción de personas, yo les aseguro que estamos haciendo todo lo posible por perdernos. Si aquí el pago es gratuito, solamente que nosotros debemos decir, bueno, la moneda es la misma, me debo perdonar, por último, entienda eso. Pero Dios mismo aborrece a los inmisericordios.
Porque cargó y sacrificó a su Hijo por nosotros, no aceptará que nadie, no, que su reino no vivió conforme a ese principio. Por eso dice, no condenéis y no seréis condenados. El día que yo juzgo a alguien por alguna cosa que me parece que es un pecadillo, pecadote que tiene, ¿cierto? Y no digo que no haya que amonestar a las personas, otra cosa es amonestarse considerándose uno mismo, ¿cierto? Como recomienda el apóstol. Pero si nosotros hacemos juicios sobre los demás en secreto, murmurando unos de otros, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Dios que ve esto, ¿cierto? No nos va a incluir en la bendición. ¿Qué bendición? ¿Nos ha perdonado los pecados el Señor? Sí. ¿Qué podéis pedir que entre al reino de Dios? Bueno, que yo crea que puedo no perdonar a los demás si quiero. Así es simple. Así es simple. Es amador de misericordia. Amador de misericordia. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? ¿La estaban pasando bien? Mal. Estaban empezando a ser oprimidos, ¿cierto? Por los faraones. Díganme que la historia del mundo no es así. Pero Dios traerá al legislador, ¿cierto? Al justo legislador, a Jesús. Dice, Él tornará a tener misericordia, verso 19. De nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Crees tú eso? ¿Qué se ocurrió? ¿Crees tú que se ocurrió porque Jesús murió por los pecados? Y ahora miren, el que cree en esto tiene la verdad en su corazón. Porque dice, otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Cuál es la verdad y la misericordia que les prometió a Jacob y a Abraham? El Evangelio. Jacob, Abraham. Siempre me cuesta escribir Abraham. La promesa es al Padre. ¿Cuál es la verdad? Y misericordia. El perdón de sus pecados. Romanos 4, corramos rápidamente a Romanos 4. Saltamos de Miqueas, vamos a Romanos, ahí más fácil encontrarlo. En Romanos 4 nos toca David, en un salmo que lo pueden buscar. ¿Qué diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló Abraham? ¿Qué recompensa tuvo por su fe? Mire, Dios le regaló cualquier cantidad de vacas y ovejas, y tuvo tiendas y hijos. Claro. Bueno, si Dios lo bendijo y está rico, pero eso ya lo he hecho Abraham. Que Abraham tuvo en un Cadillac. Yo no ando en Cadillac. Pero ¿qué cosa que Dios le dio a Abraham? Tengo yo. ¿Cierto? ¿Se entiende ahora? Que no es algo que tenga que ver con justicia personal, de que jugara tan justo, pero tan justo, y toda la descendencia tan buena que se ganaron esta bendición. No fue porque Dios le hizo una promesa a un hombre creyente que creyó en él y le dijo, mira, las estrellas del cielo se tienen tus cimientos. Esas estrellas del cielo son todos los creyentes en Jesús. Todos los creyentes de corazón. Que perdonan a sus prójimos porque Dios les ha perdonado. Y que la señal del fin la ven porque Dios les ha perdonado sus pecados. Mire que Dios cuando hizo juicio entre Coré, Datán y Abiram, ¿qué dijo? Pónganse a este lado todos los que son de Jehová. ¿Cierto? Y todos los de este otro lado, lo mismo lo hizo en el tiempo de con Aarón, los separó y hizo juicio sobre los que no. Separaron a Acán y a todo lo que tenía y lo sacaron del campamento. Dios hace separación hoy. Ni siquiera física, estamos sentados, dos mujeres van a estar poniendo. Una se la tomaba y otra se la dejaba. Vamos a tener el mismo banco, pero el ángel se va a llevar a uno, al otro no se lo va a llevar. Acuérdense que los ángeles sacaron, ¿a quién? ¿A quiénes sacaron de Sodoma y Gomorra? ¿De dónde los tomaron para sacarlo? De la mano.
Yo cuando leí eso entendí. Sacó Dios, libró Dios a Lot, lo puso a resguardo a cierta distancia, le dijo, ya escóndete en su árbol, pero el resto lo destruyó. A ti te tomaba Dios por la mano. El ángel de Dios te tomaba por la mano porque has creído que Jesús es el Salvador. Amén. Aquel que pudo despreciar lo crucificó entre ladrones, Dios lo ha hecho Señor y Cristo a la diestra suya porque le levantó de los muertos. Y en Él esperamos resurrección, porque ya en Él sabemos y tenemos certeza del perdón. En la certeza del perdón, en la certeza de que Dios nos ha sacado a luz, que ya ha hecho juicio, que nos espera una bendición infinita de vida eterna en el reino de Dios. Todos los que viven conforme a esta fiesta de espíritu, perdonen a sus prójimos. El amor hace más daño al prójimo. El cumplimiento de la ley dice el amor. Y si a mí no me perdonan, ¿por qué tengo que perdonar yo? ¿Y por qué? Jesús ya nos pagó el pecado. Vaya a reclamárselo a Dios. Pero Él dice, yo soy amador de misericordia. ¿Sabe que si siguiéramos esto no habrían discusiones entre nosotros? ¿Sabríamos cómo proceder entre nosotros cuando hay un problema? No sobrellevaríamos, no nos escandalizaríamos, pero ¿cómo es posible? Yo sabía que esa persona era así. Siempre la vi medio hipócrita. Y empezamos el juicio. Decidí algo de hacer lo que somos. Miren, una cosa nunca desde joven, una cosa siempre me atormentó y me sigue atormentando, para bien mío, que Dios sabe todos mis pensamientos. Amén. Y lo he podido constatar con cosas que me han pasado en la vida. Dios conoce mi corazón. Cuando Jonás tomó una nave distinta para no cumplir la promesa del Señor, o sea, el trabajo que Dios le cargó, Dios lo sacó de donde estaba y lo hizo hacer lo que tenía que hacer. Nadie puede resistir la voluntad de Dios. Y resistir la voluntad llega a ustedes para la salvación de su vida por la fe que Dios les concedió a las personas. Podemos aprender cómo hemos sido tratados. ¿Cuál es la señal entre nosotros de vida y la señal del fin del mundo? Es que nuestros pecados están pagados. Dios nos ha puesto aparte. Nos ha señalado aparte con esto, para hacer juicio de una sola vez con los que hicieron de Dios. Por eso que en el Espíritu Miqueas dice, ¿no? Yo esperaré, dice, hasta que Dios haga mi juicio. Y el juicio que ha hecho de nosotros, ¿cuál es? El que en Él cree no es condenado. O sea, me ha absuelto de los pecados. Jeremías no dice lo mismo. Y aquí en el libro de, y todavía buscamos mejores cosas en la Biblia, yo no lo dudo que encuentren. Ha puesto todo lo que tengo en la billetera del día, que es nada. Ha puesto todo lo que yo he vivido, de que no encuentren nada superior a esto en la Escritura. Pueden leer 100 años de Biblia y no hay ninguna bendición superior a esta. Mire que traspasa la muerte. Mire que levanta de los muertos a los que han estado por siglos ahí esperando. ¿Por qué no nos conformamos con lo que Dios nos ha dado cuando nos ha dado de Cristo todas las cosas y entrar en el reino celestial? ¿Cómo no podemos ver que Dios se nos ha acercado? ¿Cómo no podemos ver que Dios es nuestro Emmanuel en Cristo Jesús? Dios se ha puesto de nuestra parte al perdonarnos los pecados. Porque Él no quiso guardar enojo para siempre, porque es misericordioso. No es vengativo. Hace venganza sobre los que le aborrecen. A los que aborrecen a Dios. Miren, hermanos, terminando, dice aquí, en Romanos 4, dice, lo que halló Abraham fue esto. Verso 5. Más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le contaba por justicia. Como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. ¿Soy Dios de los bienaventurados que habló Jesús en el Sermón del Monte? Sí.
Porque para entrar al reino de los cielos usted tiene que tener sus pecados perdonados, pues, mi amigo. Y Jesús fue el que hizo eso. Por lo tanto, usted tiene hambre y sed de justicia. Desea que ese reino venga. Porque ha entendido que el Señor le ha perdonado y está en contra de toda injusticia. No se hará usted justicia por su mano, tendrá juicio de gracia, pero perdonará a los que le hacen mal. Y ella hará la fiesta que dice ahí de la certeza, es que está cierto, de que el Señor le ha perdonado los pecados, está en paz. No le falta nada. Por nada está afanoso. No le falta nada. Una cosa va a tener que negar el que niega esta fe: que Jesús no murió por los pecados y que Jesús no resucitó. Va a tener que negar eso del día postero si se pone del lado del anticristo. Lo va a tener que negar, como hay algunos ahora que lo niegan. De los apóstoles, por ejemplo, en el caso de Pablo, dijo lo siguiente, ¿cierto? Yo iba camino a Damasco, etcétera, etcétera, y apareció una luz, dice, que sobrepujaba la luz del sol. Y me dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo llevaron a Damasco ciego, y la noche tuvo señal de Dios de que le dio un varón, y en el nombre de Jesús le abrió los ojos. ¿Cómo podría haberle abierto los ojos en el nombre de alguien que estaba muerto? La misma ley dice: apelarás a los judíos por los muertos. A la ley de testimonio, si me dijeron conforme a eso, es porque no eran nacidos. No eran ni lo hacen nuestros antiguos. Ellos hablaban de Jesús, de que resucitaba. Y como resucitó, se abrieron los ojos de Pablo. Y Pablo entendió entonces, por doble comprobación, porque vio a Jesús, vio su luz, y vio su obra, y también le sanó. Pero el apóstol Pablo no podría negar lo que le aconteció a Saúl. Tendremos que todos quedar ciegos para poder creer en esta promesa. Tendremos que todos ser sanados por un entendimiento, poder, si tenemos todas las cosas claramente expuestas ante nuestros ojos. La bendición que Dios nos ha otorgado, por la cual nos hace llegar y nos ha bastado para no participar de este juicio final, por la cual ni siquiera las maldiciones más grandes que Balán nos pueden echar, nos puede caer sobre nosotros, esa bendición se la tiene porque el Señor le ha perdonado sus pecados. Fíjense que el único que va a pasar el juicio de Dios es porque aquel cuyos pecados se han perdonado. Y dentro de la que el Señor no imputó pecado. Eso lo hace ver el Señor a la iglesia de Cristo sin mancha y sin arruga, ninguna cosa semejante de la presencia del Señor. Y así como iglesia, y con esta señal que en nuestros corazones, escrita con el dedo de Dios, la certeza del perdón. Fíjense que la certeza del perdón, y con esto termino, no es, para que ustedes puedan pensar, una experiencia mística que se remite a un momento específico nuestro. No. Nosotros cuando nos enteramos por la gracia de Dios, porque nos da fe y lo creemos. Pero el hecho fue realizado una sola vez con la muerte de una sola persona. Cuando Jesús murió en la cruz, todos los pecados del mundo fueron pagados. Y esa es la señal de la bendición, por lo cual Balán no lo puede obtener. Ni el peor satanista de hoy, con todos los diablos de tu parte, puede maldecir. Porque usted ha creído. Por gracia de Dios que le ha perdonado los pecados. Lo que puede echar a perder esta bendición, ya sabemos, es que creamos que no es correspondiente a esa misericordia. Ya lo he perdonado muchas veces. ¿Cuántas veces Dios perdonó a Israel? Hasta 100, hasta 70 veces, ¿sí? Bueno, es así como muchas personas por cosas niñas se pierden lo más importante, yendo otras cosas inservibles, ¿cierto? Porque todo lo que podamos ganar y granjear en esta vida no es superior a la bendición del perdón que Dios nos otorga. Usted es bendito con Abraham, aunque no tenga una chaucha, ¿cierto? Aunque su entorno no lo aprecia. Para Dios usted es bendito, porque usted ha recibido el perdón de los pecados. Dios es su Emanuel, es su Dios con usted. Dios se ha puesto de su parte. Veámoslo en el día postero. ¿Quién saldrá de la tumba y quién no saldrá de la tumba? Y ahí verán la diferencia. Cuando vean venir a Jesús en las nubes del cielo y a sacar a los de la sepultura porque creyeron.
Ese día se va a decir realmente todo sufrimiento quedó justificado si por causa de eso cortamos la fe. Entonces, fíjense, y van a entender esto los escribas y los fariseos que andan por la ley, de que el día de la buena voluntad de Dios es el día en que Dios se aparece a pagar los pecados del mundo. ¿Por qué era entonces el año de la buena voluntad? En Isaías 61 decía. Porque se le propicio. Pero había aparecido el que iba a ser propiciado, ¿verdad? Entonces la señal de que Dios traía el fin del mundo, porque estaba separando a los suyos. Y predicar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua, el que creyere, será bautizado. ¿Será? Y el que no creyere, será. Me lo imagino yo. Me imagino yo que Dios está haciendo juicio en este mundo, está separando. A los de acá, afuera. A los de Coré, afuera. A los que le quisieron quitar el sacerdocio a Moisés y a Aarón, afuera. ¿Cierto? Pero los que esperaron a Dios que había gigantes adelante, adentro. Todos los que por la fe heredaron la promesa. Miren, tenemos lo más importante, el perdón de los pecados ya efectuados. Haga Dios las otras cosas. ¿Podrá derribar al gigante? ¿Podrá dar mesa en el desierto? ¿Podrá levantar a los muertos? Sí. ¿Podrá darnos vida en medio de la aflicción? Responde usted mismo, lo más grande ha sido hecho. El perdón de los pecados está efectuado, la mesa del Rey de los Cielos está preparada y la invitación hecha. No es de perogrullo pensar que todas las cosas los demás van a ser posibles para Dios. Bueno, yo quiero terminar, estoy diciéndole solamente que este año que viene no hay ninguna maldición que les pueda tocar, aunque no tengan una chamucha, aunque estén enfermos, aunque este año mismo nos vayamos de este mundo. Nos vamos rete benditos, como dicen los mexicanos. Rete benditos, por el hecho de que el Señor se ha olvidado de nuestros pecados. Y la certeza es que su Hijo resucitó, que ese edificio fue acepto. La Biblia dice que hemos sido aceptos de la mano y nos sentamos en lugares celestiales. O sea, ya nos proyecta nuestra vocación profesional. Yo tengo una vocación profesional, que miramos menos todo lo que se me ha presentado. Vocación profesional mía es la siguiente: supero yo en esta vocación a lo que alcanzó Aarón. Lo entró al lugar santísimo. Aarón no podía entrar al lugar santísimo más que una vez al año, porque yo digo, no sea que muera. Dice que en la Biblia que hemos entrado, dice, al santuario celestial por la sangre de Jesucristo. Yo voy a estar, y lo verán, y yo les podría decir la ceja con ceremonia, junto al Señor en su templo día y noche. Amén. Y no voy a salir afuera porque eso va a ser mi pega. Y se cumplirá conmigo la expectativa más alta que tuvo David. Mejor es un día de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo morar en la casa del Señor. Y tenía envidia del gorrión. El gorrión era más afortunado para él que David. Porque le anhelaba la suerte del gorrión. Volaba el gorrión, hacía su nidito ahí en el templo del Señor. Él quería eso. Dígame usted, ¿estaba complacido David con la cantidad de mujeres que podía tener? La herencia que todavía no le daba, no le iba a tener aquí. Pero sabía que en la casa de Jehová moraría por largos días algún día. Miren las bendiciones. Perdón de pecado. Dios no está más airado con nosotros, es nuestro Manuel. ¿Cómo lo manifestó? Trayendo a Jesucristo, dando la señal de salvación en nosotros en la cruz, muriendo por nuestros pecados, pagando los pecados. ¿Qué señal tenemos del fin del mundo? Que Dios ha pagado y que viene nuestra recompensa, como decía el libro de Miqueas. Y la certeza de esto está en que Dios nos ha justificado y se ha puesto en nuestra parte. Usted puede esperar un reino consumado y ganado ya por Cristo en el reino que Él venga, cuando Él venga. Y lo puede dar, por cierto, hoy que tendrá esto. Díganme usted, ahora, Moisés o los antiguos, los que anduvieron por fe, dudaban.
Josué. ¿Qué dijo Josué de los gigantes? Pan comido. Son pan en nuestra boca. ¿No ve que el ángel iría adelante y pelearía con ellos? ¿Usted cree que está pensando en su fuerza? Dios lo que hizo el ángel. El ángel paró todo el ejército de los egipcios cuando se puso a la espalda de Israel y los protegió. Lean la historia. Cuando se abrió el mar rojo, cuando era la nube, y cuando era la noche una columna, los protegía a todos. Algunos ya no creen esas historias, por eso que dudan. No ven que Dios que creó el sol no puede hacer una columna de fuego. Que Dios que creó el universo no puede decir a guacho. Así empezamos a pensar. Yo todavía veo y pienso cómo puedo generar un pensamiento en mi cabeza. Y la incertidumbre que lo pueda decir, dicen que son cosas químicas, dicen eléctricas, pero temen la fórmula. ¿Cómo un alma puede arreglarse? Entristecerse. Cuando Dios nos trae la felicidad, reducir a la persona en una solo ser. Él es justo y recto para cumplirnos todas estas cosas. Porque si me dijeran, mira, todas estas cosas las ha hecho Dios posible en tal persona. Pero no hay Jesús, yo digo, hasta luego, me voy. Esto no lo veo más. Porque no hay ningún justo, ni ninguno que busque a Dios. Pero cuando me dijeron que era Jesús de Nazaret, aquel que dice la Escritura, despreciado, se echaba entre los hombres, varón de dolor, experimentado quebrando, ¿cierto? Los que conocimos de él el rostro fue menospreciado y lo estimamos, he podido llegar a confiar en él y decir, en realidad, esta persona nos amó. Porque incluso sus discípulos defendieron cuando y empiezo a acordarme de todo lo que hizo. Pero Dios dijo del cielo, este es mi hijo amado, del cual yo tengo contentamiento. Pues todo aquel que ponga su confianza en Jesús no va a ser. No va a ser avergonzado. En el día mochero, cuando esté esperando que aparezca el alto, va a aparecer. Y los otros que piensan que no va a aparecer nada, van a quedar confundidos como los egipcios cuando lo vieron todo el terror en el agua en el fuego. Pónganse de parte de aquel que los ha bendecido a Jesús. Veamos esta bendición en nuestra vida todos los días, porque si no vamos a estar como hombres. Y un día tomaremos a Dios y por Dios lo dejaremos. Si usted puede ver, Dios bendijo a Abraham, y esa bendición, y con esto termino, Dios otorgará, dice, Miqueas, ¿cómo decía? La verdad. Dice otorgará. Otorgará a Jacob la verdad. ¿Ya? Pero pregunto, ¿Abraham es antes de Miqueas? ¿La bendición la había alcanzado Abraham en sus días entonces? No, porque ahí dice otorgará futuro para todos los que abren los ojitos cuando leen. ¿Cuál es esa verdad que Dios otorgará? ¿Cierto? ¿Cuál es el día? Disculpen que le hable tanto de Jesús. Yo le dijo esto. Jesús se atribuyó este pasaje. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque el ungido Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Y me aquí. A aventar los quebrantados del corazón. ¿Qué dice la Escritura? Al corazón contrito y humillado no debe perecer alto, Dios. A publicar libertad a los cautivos. ¿Qué cautividad tendríamos nosotros? A los que por temor de la muerte estaban todos los días sujetos a servidumbre. ¿Por qué usted deja de lado a Dios y se va a las riquezas, al bienestar o a lo que los amigos le puedan dar? Porque usted está, ¿cierto?, de que tener amigos y tener redes sociales de amigos y tener a esta gente que lo conozca le va a permitir el trabajo seguro. Y usted no se va a morir de hambre. Eso piensa su cerebro por dentro. Sin embargo, creer Dios, perder amistades, perder contacto, perder conversaciones, perder oportunidades, y usted se va a morir de hambre. Porque usted no cree en Dios. Nunca cree en Dios. ¿O usted cree que lo sacó Dios para hacerlo morir en el desierto? Como lo creían los otros. Digo esto porque mi corazón también a veces viene de Dios y los amo. Y lo mueve, ¿cierto? Cuando estoy pensando en cosas aparecidas, o se me está deslizando el corazón para allá.
Sí, como me dice, si yo te saqué para sacarte a morir en el desierto. No es que yo no puedo hacer más que esto. Y miren, todo esto hasta ahora me lo contaron personas que pasaron por el desierto. Y quedaron vivos para decir estas cosas. Y este libro fue escrito por los que sobrevivieron. Y por los que sobrevivieron al diluvio también. ¿Sí? Por lo tanto, Dios sí está de parte nuestra. ¿Faltará el pan? No, porque si dio su hijo. Pero si usted quiere tener la certeza del pan, perfecto. Me dijeron que vive de pan. Oye, de donde sale de la boca de su hijo. Yo tiro una semilla, sale una mata de tomate que me gusta mucho. ¿Quién hizo la semilla? La evolución. Mire qué interesante que una semilla de tomate supiera lo que iba a necesitar comer una persona. Interesante. Y que la inteligencia por sí mismo saber que tiene que tener las características que me hagan sean benéficas para mi cuerpo. Y todavía creen ese cuento. Yo no podía derivar del lado científico del lado cristiano. Yo no sé, yo contengo mi risa. Como Dios dice, Dios se reirá de ellos, yo contengo algo en mi risa porque veo que es un cuento que uno se cuenta para no creer en Dios. Y símbolo de todo esto es que Dios no nos ha dejado ausentes. La profecía es lo que más complica la ciencia. ¿Cómo este hombre podía saber todas estas cosas antes? Son sin calcular matemáticas. Muy simple, Dios sabedor de las cosas se las decía. Y aquí miren, Isaías dice, ya termino de una vez porque estoy hablando mucho, y dice, a publicar la libertad de los cautivos, los presos de cárcel. ¿Se acuerdan? Le decía yo que la señal del fin del mundo es la señal cuando Dios nos sonríe a los creyentes y a otros le pone el rostro duro. Dios estamos, usted llega todos los días a donde su papá y llega de jarana, curado, y el papá lo tiene que aceptar y lo mira con un rostro enojado, ¿cierto? Y el hijo cuando ama a su padre dice, muchacho, y el papá lo mira mal. Y así, pero un día el papá lo sonríe. Dice, ¿qué vas a hablar con este viejo? ¿Cierto? Ese día que Dios nos sonrió a nosotros todos fue cuando nos manifestó a Jesús, lo trajo a este mundo. Porque lo que iba a hacer Él, irremediablemente a favor tuyo, aunque no lo quisiera, era pagar tu pecado. Te sonrió. Trajo su luz a los que estaban en tinieblas y esperanza a los que no teníamos ninguno. Y aquí dice, y termino, a los presos de apertura de cárcel, dice, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Consuelo en un año. ¿Cómo en un año puede ser posible todo esto? Y en un día, la venganza. ¿Y la venganza en un día? Ahora es el juicio de este mundo, dijo Jesús. En un día. Ahora el príncipe de este mundo será echado. Dios juzgó en su Hijo al mundo al morir en la cruz. El que en él cree, tiene vida. Y el que no, mire que Dios no puede resucitar muertos, algunos creen por ahí, ¿no? Prueba de la resolución para mí es la creación. No había puesto alguno, había tierra de pasar por todos lados, Dios hizo un hombre de barro y de ahí lo preparó. Yo lo veo así como es. Mire que Dios también sacó a la mujer de la cortina para que fuera tomada del varón, fuera hecha del mismo cuerpo del hombre, para que la amara con su mismo cuerpo, como es el Jesús. Bueno, quise decir simplemente cuán benditos somos en Cristo, todos los que hemos creído. Quise decir que el año de la buena voluntad se manifestó mucho tiempo Dios favorablemente y nos sonrió y salvó nuestra esperanza. Que Dios ha hecho juicio sobre todo sobre el enemigo de Jesucristo. Solamente resta venir a ejecutarlo físicamente. Y ya tiene señalado para la matanza a todos los que al sacrificio suyo. Y a los que son hijos suyos los tiene señalado ya para la vida. Dios Jesús no viene a ver, ¿a quién resucitaré? ¿A quién levantaré? Él ya lo tiene entendido.
De hecho, Pedro lo dijo: Señor, tú lo sabes todo. Si tú sabes que yo te amo. Yo no sé cuánto amaré a Jesús. Yo creo que mi amor no llega ni... No sé si será que altura. Pero sí sé que lo que Jesús dijo, que Jesús vino de Dios. Sé que Él está a la diestra de Dios, porque Dios no ha mentido nunca, ni mentirá. Si usted no cree en Dios, le declara mentiroso, y eso es ella su condenación. Espera en Dios, mis hermanos, que todos nosotros oigamos esta voz. Si usted tiene esta voz de Dios en nuestro corazón, no endurezca su corazón. Mire que la guía no le va a ofrecer nada a la larga y a la corta. A mí me gustaba aprender muchas cosas, pero Salomón dijo por ahí: es bueno saber muchas cosas, pero finalmente usted va a tener que concluir, como dijo Salomón, que la sabiduría se escapó de mí. Veremos usted qué será eso. Pero sí sé una cosa, que Dios puede levantar muertos. Y la señal más grande hecha en toda la humanidad es que Jesús lo levantó. Y la señal de bendición más grande que Dios ha hecho a favor nuestro es que Jesús fue muerto. ¿Cómo podía Balaam maldecir si en Jesucristo, el descendiente de Adán, venía toda esta bendición a nosotros? Dios no quiso cortar esa bendición para nosotros, por eso le permitió a Balaam. Por eso que el burro le habló y le dijo, ¿cierto? ¿Por qué ese soldado? Gracias, burrito, digo yo. Porque tú dices todos lados, estos creen que los burros pueden hablar. Mire, yo creo que Dios puede hacer al ser humano una cosa sabia, y eso es más difícil que hablar de un burro. Finalmente, esta bendición la tiene todos ustedes. El que la pueda apreciar va a andar por fe y se va a sentir feliz a pesar de todo lo que va a venir este año. Porque este año, no sabemos lo que va a pasar, ¿cierto? Y eso nos pone en incertidumbre. ¿Tenemos todo al final de año? Aquí. Nos retenemos todo. Y bueno, nada es relevante. Lo que es relevante es guardar la fe. Miren, mi papá nos dejó hace tiempo atrás. Me remito a él. Yo no sé por qué no he llorado por el trabajo. Mirad ustedes que yo me lo... Pero saben que yo lo veo como un Lázaro que Dios lo va a levantar. Y no por su justicia, sino que porque él confió que el Señor le pagó sus pecados. Yo creo que él es muy bendito. Está descansando ahí. Acabó su carrera, como todos los padres nuestros que ya puedan estar a fallecer. Y guardó la fe. Nadie se lo puede robar de la mano. Nadie. El cuerpo, ¿se acuerdan que decían? No pueden hacer más después que matan al cuerpo. Nadie le puede quitar esa esperanza al corazón. Ninguna tentación, ninguna tribulación, porque las que pasó, las pasó y guardó la fe. Porque Dios lo tuvo, ¿no? Fue por su misericordia, no por su justicia. Así que también todos los antiguos patriarcas son benditos, porque aunque estén en la sepultura, Dios los va a levantar. Mire que José dijo que hizo que sus huesos se los llevaran de él. Dios les bendiga, mi hermano, con la bendición de Abraham, con la verdad y la misericordia que nos quedó en nuestra vida, que es Jesucristo muerto en la cruz y resucitado físicamente. Ninguna maldición puede contra eso, en vida. Y la muerte tendrá que vomitarnos, porque Dios mandará que la ballena nos expulse a todos en la playa de la ciudad de Nínive, que es la tierra prometida, donde hay puros hombres que se arrepienten de sus pecados, no. O se arrepienten, están arrepentidos de sus pecados. Y miren que siendo más grande que una ciudad se haya arrepentido. En esa ciudad yo quiero estar. Me habría gustado vivir en ese día. Me habría gustado vivir en ese día. Ese día que todos los niños se arrepintieron. Pero por eso para mí esa señal, ese día que vivió en mí, ya es el día más hermoso que haya existido en una ciudad del mundo. Dios les bendiga. Amén.